Un gusto en saludarlos. Vamos a empezar la nueva clase de hoy 9 de diciembre del 2024. Toda la parte del lenguaje de JavaScript y la parte de sintaxis de un lenguaje. ¿Listo? Temas a tratar, ordenamiento de datos numéricos, que ya hemos hablado anteriormente, pero hay que profundizar esa parte, ordenamiento de registros del código, ¿sí? Y buscar un elemento dentro de ese registro, de esa estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero que hoy tengan en cuenta esa parte y pongan atención de lo que vamos a hablar ahora en mente, de aquí hasta que terminemos la clase de hoy. ¿Listo? Ya es corto, ya es poquito que me falta de esa estructura para poder terminar bien el módulo y poder que ustedes puedan realizar bien los trabajos y ya me puedan enviar. Hoy voy a evaluar, hoy esta noche voy a ponerme a evaluar los que faltan e ir evaluando los que faltan para ya poder ya mañana tener listo que están evaluados ustedes, ya muchachos, que allá en plataforma ya aparezcan todos ustedes evaluados allá. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Para poder ya empezar. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a la estructura y a la página del SENA, que es Sajuna. ¿Listo? Vamos a empezar. Voy a transmitir la página web del Sajuna para empezar de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Listo? Pueden observar la imagen, muchachos, ahí en esa parte. Sí. Sí, señor. Sí, sector. Correcto, listo, muy bien. ¿Listo? Entonces quedamos en esa parte de la parte de ordenamiento de los datos numéricos. ¿Listo? Ya habíamos hablado anteriormente sobre la parte de ordenamiento de cadenas de texto, que ya lo habíamos explicado anteriormente, hicimos conclusiones, hablamos de esa parte, hablamos del arrays.short, ¿sí? de la parte org.join, del número join, ¿sí? Y el orden de cada ejecución. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, muchachos, del ordenamiento de los datos numéricos, es algo muy importante tener en cuenta que la parte numérica tiene un orden, ¿sí? Un orden alfabético de la secuencia, de esa estructura, de ese, de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que en JavaScript.js se maneja un ordenamiento de datos numéricos, ¿listo? Como se ve el ordenamiento con la función arrays.short, se hace considerando los elementos de un arreglo, ¿sí? Como de cadenas de texto, teniendo en cuenta que un arreglo es una cadena de texto. Nunca olviden esa parte, muchachos. Una cadena de texto en sí, en ese tipo de arreglo de esa estructura. Antes de ver cómo se ordenan como los datos numéricos, se explicará que es una función de JavaScript, teniendo en cuenta que todo lo que hemos mirado, muchachos, es más que todo la parte de JavaScript, ¿listo? Que es muy fundamental que lo entiendan y ustedes después ya se darán cuenta por qué es que hemos estado hablando tanto de JavaScript, ¿listo? Cuando hagan la implementación del diseño web y la parte de las bases de datos y la implementación del diseño web ya móvil, ¿listo? Ya sea para móvil o para página web, ¿listo? Las funciones son uno de los bloques de construcción fundamentales en JavaScript. Las funciones son lo más principal, muchachos, para yo poder entender el ordenamiento o el orden de los datos que van a ser insertados en ese tipo de código, para yo mirar bien la estructura y mirar qué es lo que arroja y qué es lo que sale en esa estructura. ¿Listo? Una función en JavaScript es similar a un procedimiento, teniendo en cuenta que un JavaScript en esa ejecución es un procedimiento, que es algo importante, muchachos. Un conjunto de instrucciones. Ya habíamos hablado la parte de instrucciones. Cuando se hace una instrucción desde el ordenador, cuando se ejecuta, hace un tipo de instrucción para que se ejecute esa sección. ¿Listo? De instrucción. Se realiza una tarea o calcula un valor, pero para que un procedimiento califique como función, debe tomar alguna entrada y devolver una salida donde haya alguna relación obvia entre la entrada y la salida de esa estructura de datos, ¿listo? De datos numéricos, ¿sí? Entonces tener en cuenta que hay que poner cuidado la parte del procedimiento, ¿sí? La parte de la función y la construcción de un bloque, de un arreglo de esa estructura, ¿sí? Entonces tener en cuenta de esa parte lo que son las entradas y salidas, ¿listo? Entonces hay que tener esa información, emisor
y receptor de entrada de datos de cualquier estructura. ¿Listo? Bien. Aquí en esta parte, ejemplo, se quiere construir una función que reciba dos datos numéricos, que hay que multiplicar estos dos números, al resultado se le suma el valor de 100. ¿Listo? Por último, retorna la mitad de este resultado. Cuando dice aquí, por último, la mitad de este resultado. ¿Qué es lo que me quiere identificar esta parte aquí? Cuando dice retorna, por último, retorna la mitad de este resultado. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí? ¿Qué entienden por esa parte de ese procedimiento? Cuando hablo de ordenamiento de datos numéricos. Cuando yo hablo de que por último retorna la mitad de este resultado. ¿Qué me quiere identificar ahí en esa parte? Dependiendo de la función que estamos mirando acá arriba. En la primera línea, de la primera línea que es función, la operación A y B. Bueno, lo que yo puedo entender, instructor, es que pues al ejecutar todo ese procedimiento, entonces el valor dado dividirlo entre 2 para sacar la mitad. Correcto, esa es la función que tienen que mirar para esa estructura, ¿listo? Y retornar, ¿sí? Dividir ese número 2 y retornar lo que es A por B más 100 sobre ese producto que está en retorno, ¿listo? Tener en cuenta que ahí están las variables, que el dato 1 y el dato 2, el tipo de operación, ya sea 3 y 8 en ese rango y en ese tipo de línea de código que está en la línea 4 y la línea 5. Variable dato 2 y la operación 2 y 4, y en consola muestra de impresión el dato 1 y el dato 2. Entonces, tener en cuenta que ese tipo de la división de A por B más 100 dividido entre 2 da como resultado principal, ¿cuál sería el dato principal de esa ejecución? ¿Del dato 1? Sí, ajá, sí. ¿Cuál es el dato principal de El ahí? valor sería 62. Correcto. ¿Y el otro resultado cuál sería? 54. ¿Correcto? Sí. ¿Por dónde sale ese tipo por qué lado, de qué línea estamos hablando de esa ejecución? Línea de código. ¿Cuál es la línea de código que muestra ahí que es la función que hace que sea 62 y 54 en esa línea? Que me muestre. Línea 6 y línea 7, instructor. Consola, ¿listo? Entonces tener en cuenta que hace la ejecución en ese tipo de variable, que es la tipo de esa línea, que es la 6 y la 7, en la hora de retornar esos valores, ¿listo? Lo que es A por B más 100 sobredividido entre 2 de esa estructura, ¿listo? Entonces tener en cuenta que la principal función para yo poder entender ese tipo de dato numérico o de ordenamiento, se mira la primera línea, que es la línea 1, ¿sí? Se mira el retorno, ¿sí? De esa variable, ¿sí? Que es 4 y 5, y la parte de impresión, que es la línea 7, ¿listo? De ese valor que es el valor 2, ¿listo? Que es 54. Correcto. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, esa estructura ahí? Creo que sí, lo entendieron muy bien. Sí, señor. ¿Listo? Está muy clarita. Sí, Esa parte es muy clarita. Listo, muchachos, no hay nada de que no hayan visto ustedes anteriormente de lo que han realizado más atrás. ¿Listo? Correcto. Bien. Dice aquí, como se puede observar en la línea 1, ya teniendo en cuenta todos esos datos que hemos hablado anteriormente, la figura 26 dice, se usa la palabra reservada function, ¿listo? Que muestra arriba. Y luego se escoge el identificador como la función, que el caso es operación. Y luego, entre paréntesis, se seleccionan los nombres para el tipo de variable de entrada de esos datos. El ejemplo, A y B. A continuación se define un contexto, muchachos. Espacio de código entre corchetes, ¿listo? El espacio de código de esa estructura, para indicar cuáles son las instrucciones que ejecutará ese tipo de función que muestra ahí. En la línea 2 se muestra que la función retorna la multiplicación. Ahí es la estructura más importante, muchachos, aquí. En la línea 2 es donde muestra que retorna la explicación de A por B sumando
sumando a 100. Y este resultado dividido entre el 2. ¿Listo? Dividido entre 2. Entonces, la línea 4 se ve como invocarnos la función de operación. ¿Listo? De la operación de esa ejecución de A por B. Y le pasamos los parámetros 3 y 8 para las variables de A y B. Respectivamente, el resultado es almacenado en la variable dato 1, correcto. ¿Listo? Va en el dato 1 primero, en la primera ejecución de esa operación. Y se observa la función puede invocarse más de una vez, las que se necesiten, si quiero yo, que se inviertan varios resultados a la vez en esa operación, dependiendo la estructura de la ejecución de esa operación de A y B. ¿Correcto? Aquí lo dice muy clarito, muchachos, y lo explica muy perfectamente. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, dice, para ordenar un vector con datos numéricos, se debe pasar como un argumento una función al método. Cuando yo hablo de función y método, ¿qué es? ¿Es lo mismo o es diferente una función a un método, muchachos? De esa estructura. ¿Cuál es la diferencia de esas dos cosas? Función y método. ¿Cuál es la diferencia de esos dos, muchachos? ¿Qué tiene de diferencia? ¿O es lo mismo? Lo que tiene diferencia, me parece, es Uh-huh. que el método es una función que está acoplada a una clase u objeto. ¿Qué más? Por ahí va bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese método, creo que ese método solamente puede llamarse a un solo tipo de clase, a no ser que esta haya sido heredada. Esa es la palabra correcta, es como decir una clase, si esa clase es heredada o no es heredada en ese tipo de función. ¿Listo? Cuando hablamos de una clase, ¿se acuerda? Cuando es heredada y no es heredada, ¿te acuerdas? Que hablamos sobre esa parte, que hablamos de las funciones cuando es heredada. ¿Listo? De ese tipo de argumento. ¿Listo? De esa función al método. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que esos dos métodos, muchas veces, lo que es una función y el método van de la mano. ¿Listo? Hacen la misma función de esa estructura. ¿Listo? Dependiendo del argumento que yo quiero que muestre en esa función. ¿Listo? Eso depende del argumento y la clase que yo identifique en ese tipo de datos. Y argumento y la parte de, sí, la parte del argumento de tipo de función que se quiera destacar en ese método y ese tipo de clase de datos que yo quiero interpretar. ¿Listo? Entonces dice aquí, el arri, un chosor. Esta función indica que la operación debe hacerse sobre los datos a comparar entre dos datos del arreglo. ¿Listo? Entonces, el arris, hace la diferencia entre dos datos que están dentro de ese arreglo, de esa estructura, para comparar si un número es mayor que otros, es muy común usar la resta. ¿Por qué? Si se resta un número, solo existen tres tipos de respuestas. Cuando a un número le restamos un número b, a menos b, si el resultado es negativo es porque b es mayor que a. Por ejemplo, cuando utilizo esos datos que son arreglos en una función, cuando utilizo la operación restar en una función, quiero decir que esa función quiere decir que ese valor es mayor que el otro. Quiere decir que no es igual a ese número de datos que está ahí en esa función. Entonces hay que tener cuidado, muchachos, cuando ustedes tengan esas funciones y pongan esa estructura de retornar esa función, cuando está un número mayor al otro de esa estructura, de esa lógica, de esos datos, de ese arreglo, hay que mirar que es de mayor a menor en esa estructura. Entonces, si el resultado es positivo, porque es mayor que B, si el resultado es cero, solo si A y B son iguales. Quiere decir que si A y B son iguales, cuando hablo yo y los resultados son iguales, ¿por qué son iguales, muchachos? Que dice si los datos son de mayor a B,
Si el resultado es 0, solo si A y B son iguales. ¿Por qué son iguales ese resultado? Cuando los datos son iguales en esa estructura. Teniendo en cuenta esto de aquí, lo que estoy presentando acá. Ahí hay algo importantísimo ahí en esa parte de retornar A menos B. ¿Sí? Cuando yo ¿qué? Salgo de esa parte, de esa función de retornar A menos B, punto y coma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esa parte cuando son los resultados es 0 y solo si A y B son iguales? ¿Qué quiere decir esa parte, muchachos? ¿Qué entienden ustedes ahí? Teniendo en cuenta el método y el arreglo de los datos de esa posición. Por ejemplo, en la ejecución de aquí, cuando yo retorno y hago el argumento de short y la función de A y B, que son negativos en este caso, y si las funciones son mismas, los mismos, en A el mismo número y el B el mismo número, ¿por qué aparece 0 en ese argumento? Eso es lo que les hago esa pregunta mucho en la línea 3. Porque si tiene el mismo valor, pues al restarlo da 0. Sí, claro, no, obviamente, pero ahí lo que hace es la estructura de cómo, por qué da 0 ese valor, dependiendo que está en la posición A y B, dependiendo la ejecución de ese valor, ¿sí? No es nomás porque está restando y lo que otro no, así no es, ¿sí? Ahí hay algo más importante todavía ahí. ¿Mm? ¿Por qué me da 0? ¿Sí? ¿Por qué me da 0? Dependiendo que los números son muy diferentes de uno. De la A es diferente, del otro puede ser diferente. Puede ser un número mayor o puede ser diferente los números, los datos que están ahí. Sabiendo que en consola dice el argumento de join a muestra el resultado, que es el orden de esa estructura. ¿Listo? ¿Quién da más ahí en esa parte, muchachos? ¿Quién entiende esa parte ahí? Que me explique. Cuando se basa de igual, se está basando en los signos, instructor, no. Correcto. Sí, correcto. Ajá, en los signos de esa ejecución que muestra ahí. ¿Sí? Entonces, ahí hay un argumento de esa variable. Cuando yo hablo, dice variable en la línea 1, argumento igual tal, 10, 53, 12, 56, 120, punto y coma. ¿Sí? Y hace retornar el retorno de A menos B, punto y coma. ¿Qué quiere identificar esa función ahí, de esa estructura? ¿Qué es lo que me quiere sacar ahí, mejor dicho, en esa función? Cuando retorna A menos B. ¿Cuál sería el resultado en función ahí entonces? Esto es un programa que tiene como la parte lógica, que es una función con un arreglo, muchachos, con arreglos de una estructura de comparación. Entonces hay que mirar esa estructura, por qué es que se compara ese arreglo con esa función. ¿Cuál es el resultado principal de ese dato? Entonces, dependiendo de eso, lo que hemos hablado anterior.
Nadie da con el resultado. ¿Cuál es el resultado principal entonces de ese dato? De la estructura. Porque ahí es donde dice la explicación, dice que existen tres tipos de respuestas en esa estructura, muchachos, ¿sí? Entonces, cuando le restamos un número b a menos b, si el resultado es negativo, es porque b es mayor que a. Si el resultado es positivo, porque a es mayor que b, si el resultado es cero, solo si a y b son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos? ¿Cuáles son los números iguales de esos dos, de A y B? ¿Cuáles son los números que están ahí iguales? Les hago una pregunta a ustedes. Ya les dije la paloma ahí. ¿Cuáles son los números iguales de esa estructura? O sea, se refiere que cuando el resultado de A y B es cero, quiere decir que la posición que tienen ese A y B no cambia, quedan en el mismo lugar. Correcto. Esa es la estructura. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando es A y B, ¿sí? Cuando está en positivo, ¿qué quiere decir ese valor? Que ese valor es el mismo, muchachos, de esos números que están ahí. ¿Sí? Solamente cambia cuando el número es negativo en esas dos condiciones, A menos B. Ahí es donde cambia todo, lo demás es lo mismo. ¿Sí? Los valores son iguales. ¿Sí, muchachos? Cambia toda la estructura, porque ahí está la posición 2, el argumento short de la función A y B, nada más. Positivo. ¿Sí? Entonces, muchachos, entender esa parte, muchachos, ustedes, porque después cuando vayan a programar esa estructura bien, de todo lo que tienen que hacer, muchachos, van a tener inconvenientes con esto, pilas con esto, muchachos, esas cosas, ¿sí? Entonces, y van a haber muchos errores en ese tipo de ejecución después, ¿sí? Yo por eso les pido por eso es que les pregunto yo a ustedes para que miren cómo es que ustedes en verdad, cómo es lo que ustedes entienden, muchachos, ¿sí? Para que miren y hagamos el proceso, el procedimiento, ¿sí? Entonces, Alejandro Holguín, coméntame. Alejandro, ¿me iba a hablar? Nadie, entonces nadie me iba a hablar. ¿Quedó claro ahí esa estructura, muchachos, de ese dato, de esa función? El compañero Alejandro Holguín dice que no tiene micrófono, pero que está en el chat, instructor. Listo, coméntame, a ver qué dice en el chat, a ver, voy a mostrar acá.
Listo, muchachos, entonces tener en cuenta que ya me contestó la respuesta. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que eso hay que ver el tipo de, si es positivo o negativo, ese tipo de retornar ese valor, ya sea A y B, dependiendo si son esos números, son iguales o no, dependiendo. Si es mayor o es menor en esa estructura. Entonces, tener en cuenta que se utiliza ese arris.short del argumento, de la operación de ese dato, ¿sí? De esa función para interpretar ese tipo de dato de esa estructura. ¿Listo? ¿Entendieron ahí esa operación, muchachos? ¿Todos sí entendieron qué era lo que quería yo que ustedes entendieran esa parte? De aquí, de retornar. Ay, nuevamente acabó la clase. ¿Ya pueden observar ahí, muchachos? ¿Pueden observar? ¿Pueden observar ahí? ¿Ya está bien ahí? ¿Ya pueden ver? Sí. Sí, ¿Sí? señor. ¿Sí o no? Señor. No veo que no habla, entonces Señor. veo que no escuchan o qué es que veo. Entonces, muchachos, aquí, en la figura, como puede ver en la figura 27, se pasa una función sin identificador. Cuando yo hablo de identificación o sin identificador, ¿qué es lo que me está mostrando ahí? ¿Qué es lo que me quiere demostrar en esa función de ahí? Cuando yo hablo sin identificadores, cuando ya hablamos anteriormente, ¿qué era un identificador de una estructura? ¿Quién me puede explicar esa parte? Cuando yo hablo sin identificador en ese tipo de función, ¿qué es lo que me está interpretando ahí, muchacho, en el código que muestra ahí? Cuando yo hablo sin identificador, ¿qué es lo que me está mostrando ahí? ¿Qué es lo que me muestra, mejor dicho? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender? ¿Nadie entonces? Alejandro Holguín, por favor, ¿me puede explicar esa estructura de ahí? Que estoy hablando desde hace rato y no me habla nadie.
Me va a tocar evaluar de una vez. Desde aquí voy poniendo la nota. Una vez. Alejandro, ¿alguien me va a explicar esa parte o no? Para no reprobar. Él Ya está cambié la escribiendo por el metodología. chat. Cambié la metodología de cómo van a hacer esa estructura ustedes. ¿Cómo? ¿Me escucho? Para, ¿su nombre cuál es? Para ponerle la nota ahorita de una vez aquí. Espera una raya acá para sacar los datos de los aprendices que van a participar o no. Para poner la nota al final ya tienen la nota. Sorpresa. Estoy preguntando desde hace rato, muchachos, de esa parte. ¿Listo? Comience, ¿listo? Dime. ¿Listo? ¿Qué es lo que me quiere interpretar esa parte entonces? Sobre esa estructura. Cuando yo hablo sin identificador, cuando yo no hablo de sin un identificador, ¿qué es lo que me está representando ahí en esa estructura? En esa función. Alejandro Holguín, por favor, ¿me puede explicar esa parte? Entonces, muchachos, sigo el punto, entonces sigamos. Ordenamiento de registros, buscar elementos. Sigamos, pues. Sí, creo que entienden ya todo esto, entonces, estoy aquí. Entonces, muchachos, vamos a hablar esa parte de ordenamiento de registros. Entonces, ¿qué es un ordenamiento de registros, muchachos? Esa parte en sí, ¿qué es el ordenar un registro? ¿Sí? Un registro de datos. ¿Listo? Acá en esta parte ya, pues como ven que ya se ve que entienden esta parte, entonces yo no lo vuelvo a explicar más, esta parte. Por favor, ya lo miran ustedes allá. ¿Listo? Bien. Ordenamiento de registros.
Disculpe, instructor, usted preguntó qué es. Listo, muchachos, entonces ya me respondió algún aprendiz ahí por el chat. Listo, le agradezco mucho a los muchachos que participan y que me escriben por ahí por el chat. Listo, ellos tienen aprobado al final del trabajo ahorita, ya. De pronto que ellos no hayan terminado, yo solamente los apruebo. ¿Listo? Bien. Ordenamiento de registros. Entonces, en esta estructura dice, suponiendo que si tienen los registros de la tabla, se desea ordenarlos de mayor edad a menor edad. ¿Listo? Esta estructura es solamente de ordenamiento, o sea, ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo la condición que uno ponga en esa estructura. ¿Listo? De ese ordenamiento de registro, de un registro de almacenamiento de información. ¿Listo? Dice aquí, usuario, edad y rol. Todo lo que hemos hablado anteriormente de un usuario, del tipo de lo que sea, de un argumento, de un tipo de una variable, ¿sí? De lo que hemos hablado anteriormente. Un usuario, Mariela, edad 31 y un rol de SAC. Eduardo 30 del SEO. Andrés 34 y Project MA. ¿Listo? Entonces, aquí en esta función del ordenamiento de registros, dice en la primera variable que dice en la primera línea 1, variable dato, igual, abro la información de lo que yo voy a registrar, de ese tipo de registro que sea ordenado en esa función. Entonces, para esa información que está ahí, en la línea 2, en la 3 y 4, es la estructura fundamental para yo poder ordenar ese tipo de registro dependiendo ya sea de mayores o menores en esa estructura de esos datos. ¿Sí? Usuario, dice Mariela, edad 31. El rol, tal, muestra el rol que muestra ahí, usuario, el 3 en la línea 3, Eduardo, edad 30, rol, SEO, 4, usuario, Andrés, edad 34, Project Manager, ¿listo? Es el Project Manager que es la estructura que él maneja en ese sentido, ¿listo? En la línea 5 hace ese tipo de ordenamiento que hace que registre ese tipo de dato, que hace que lo ordene de mayor a menor, dependiendo la estructura de ese tipo, parte numérica. ¿Listo? En la línea 5 y en la línea 1 es algo importantísimo de lo que está haciendo ahí, ese ordenamiento de los registros de esos datos, ya sea numérico o alfanumérico. En la línea 6, los datos short A, B es igual a la estructura que muestra en la primera condición, que es la número 1, ¿listo? De esa estructura. Entonces dice en la línea 7, retornar B, punto edad, menos A, punto edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en la línea 8? Hace que muestre en pantalla todo el registro de ordenamiento de los datos de ese tipo, que sea el número mayor de esa estructura. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que hace el cuenteo del ordenamiento desde el número mayor hasta el número menor, dependiendo la condición que yo ponga en la variable de los datos de la parte principal de la 1 y la línea 5 y la 6. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos datos para poder entender la estructura de un ordenamiento de registros de un dato cualquiera, ya sea ordenarlos de mayor edad o de menor edad de esa estructura, dependiendo la nomenclatura que yo quiero mostrar, dependiendo los nombres de esa estructura. ¿Sí? Entonces, en consola muestra la estructura. ¿Sí? Entonces, muestra desde el nombre que sea mayor o menor de esa estructura, muestra el resultado de esos datos ya en pantalla.
¿sí? Entonces, tener en cuenta que el dato, que es el número mayor de ese registro de datos, del ordenamiento de los registros, que muestra que sea el mayor número de datos de esa edad, muestra en la final línea de código, que es la final de la estructura del dato, que está desde la 1 hasta la 9, que es la estructura de los datos, que muestra la estructura en la función. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, cierra corchete y cierra la función en coma. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Entendido esa parte? ¿Ya? Sí, señor, correcto. ¿Sí? ¿Entendido? Ok, ¿listo? Bien. En esta oportunidad, en la figura 30, se muestran las líneas 6 y 8, que se puede usar un contexto de corchetes. ¿Listo? Tipo de corchetes. ¿Listo? Hablando de un contexto de corchetes en esta parte. ¿Listo? A pesar de que dentro solo hay una sentencia en la línea 7. El resultado de retornar a la diferencia entre B, ¿sí? De edad y a la edad para que el ordenamiento sea mayor a menor. ¿Listo? Entonces dice buscar el elemento que sea mayor a menor de ese dato, de ese contexto, por medio de un corchete. ¿Listo? Entonces en la línea 7. Entonces, Andrés Serna, correcto. Dime. Ayúdame en explicar, ¿sí? Porque hay una gente que escuchan y no. Si yo quisiera que el resultado fuera de menor a mayor, tengo que colocar es A edad menos B edad. Correcto. Sí. Ahí cambia la función, ¿listo? Cambia la estructura de esa función. ¿Listo? Listo, sí, señor. ¿Listo? Correcto, ¿no? Tener en cuenta que no se van a confundir en esa parte, muchachos, de la parte de ordenamiento, del ordenar un registro, ¿listo? Que eso va de la mano con la parte de un arreglo y de la estructura cuando van a hacer un tipo de matriz, un tipo de un vector, también de los vectores, ¿listo? Entonces, tener en cuenta ese, buscar un elemento. Entonces, dice aquí, entonces, en la primera línea, utiliza el array 1, igual, 5, 12, 8, 130, 44. Ahí están en desorden, ahí esa estructura, ¿sí? Entonces dice aquí, dice, el método find, ¿sí? Find, entre corchetes, dice, devuelve el valor del primer elemento del array que cumpla la función de prueba proporcionada arrays.prototipo, que es finalidad, ¿sí? Entonces, utiliza esta estructura para poder yo identificar el elemento, de buscar un elemento de acuerdo a esa estructura, de la condición, ¿sí? De esa constante o de ese valor. Entonces dice, arrays tal 1 muestra la función de esa estructura, de esos números, y en la línea número 2, font igual arrays 1, fin, elemento, igual a mayor igual al elemento mayor a 10, punto y coma. Entonces, la función principal de esa estructura de buscar un elemento es en la línea número 2 de esta estructura, muchachos. Para yo poder interpretar que sea el número que dice aquí, que dice, por favor, dice que pueda hacer usar el contexto de corchetes y pensar que dentro de solo hay una sentencia en la línea cita, resultando de retornar la diferencia entre B, edad, y la edad para que el ordenamiento sea de mayor a menor, dependiendo la estructura de ese tipo, que devuelva ese valor del primer elemento de la raíz, ¿sí? Que cumpla la función prueba de proporcionada, que es arrays, prototipo y finalidad de esa estructura, que es este, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto para yo poder que muestre en consola el número 2. ¿Por qué muestra el número 12 de esa estructura, muchachos? ¿Quién me explica ese dato? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la condición que está establecida en la línea 2, instructor, ¿me escucha? Ajá. Porque esa es la condición que está establecida en la línea 2, donde se pide que el elemento debe ser mayor que 10 de los elementos que están en el arreglo. Por eso imprime 12. Porque correcto. El 12 está, por ejemplo, si yo pusiera ahí en ese tipo, en la línea 2 de ese argumento,
elementos mayores que 130, ¿cuál iría el número ahí? A ver, cuando yo hago mayores de 130, ¿qué valor iría ahí? Aparecería un 0, instructor, porque no. Correcto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, muchachos, cómo yo muestro esos valores que sean mayores a menores, ¿sí? Dependiendo la estructura. Eso solamente se cambia nomás, la estructura, pero además la estructura es lo mismo, lo demás. Diana Castaño. Sí, cuando comentabas de que si no aparece, digamos que en el ejemplo, si se pide un elemento mayor a 130, me parece que aparecería un -1, como diciendo que ese Puede valor ser, no existe. puede ser, puede ser esa parte que tú dices ahí, ¿sí? Entonces, pero entender, la lógica es donde está la estructura de la línea 2, ¿listo? Que muestra que el elemento mayor o igual al elemento mayor a 10. Entonces, todo depende de la función que está en la parte del producto, que está entre esa condición que dice fin elemento mayor o igual, ¿listo? De la raíz, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que en consola muestra el valor, que es el 12, que es el valor menor de esa estructura, de ese dato, ¿listo? Algo importante, Ahora, muchachos, instructor, condéme también esta finalidad. también podría aparecer ahí un undefined, porque no hay un valor definido si Sí, es después de 130. correcto, ajá, puede aparecer ahí, ajá, correcto. Ok. Muy bien ahí, listo, muy bien esa intérprete, listo. Entonces, esto es algo como algo estructurado, muchachos. Esto, cuando yo busco un elemento de ese tipo de código, para yo implementar y mirar y buscar ese tipo de elemento en dónde está ubicado y mirar qué es lo que va a sacar ese tipo de ese dato, de ese dato de ese registro o de ese ordenamiento de ese tipo de datos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que ustedes están apenas haciendo esa estructura, muchachos, o interpretando por lo menos la programación. Tener en cuenta cuál es la lógica en sí, qué es lo que quiere decir cada cosa, ¿sí? Porque a la hora de yo, por ejemplo, pasarles un código de para que lo interpreten, yo sé que algunos han de tener la lógica y han de entender la lógica de la estructura, qué es lo que interpreta, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes entiendan de dónde es que empieza, de la línea 1, la 2, la 3, la 4, si está la línea 15, la 20, entonces hay que interpretar qué es lo que hace cada cosa de esa estructura, dependiendo del de la estructura del registro que se hace, dependiendo del registro de datos que se hace en esa función de ordenamiento, ¿sí? Este tipo de ordenamiento de registros es algo importantísimo en la parte de programación orientada a objetos. Es donde van a ver más ustedes, ¿sí? Es lo que más va a ver en esa estructura ustedes. Y más peor, y manejar Java, solo Java nomás. En Java maneja mucho registro y mucho ordenamiento de datos. ¿Sí? De encapsulación, diría yo, de información. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que ustedes retroalimenten eso, no sé, si ustedes, pues, yo les pregunto, pero todos se quedan algunos callados, no dicen nada, se ven que parece que manejan esa estructura, entonces, se ve que manejan esto, ¿sí? Entonces, algunos que me han contestado, pues por lo menos intentan hacerlo, intentan decir qué es lo que entienden en esa estructura. Disculpe ahí, doctor. Más que entender, pues lo que Ujú. usted me pregunta es como un poco confuso al momento de querer explicar de pronto Ujú. la respuesta, de querer dar la respuesta. Ya, entonces, Ujú. un poco. Sí, claro, entender, por lo menos entender la estructura, ¿no? Por lo menos lo que estamos haciendo, ¿no? Entender, ¿no? Entender esa estructura, muchachos, ¿sí? Entonces, esa es la base, ¿sí? Ahí está muy bien, entonces, buscar el elemento, entonces, si ya entendieron cuál es la estructura de onda que indica en dónde se encuentra esa estructura, ¿bien? Correcto, sí, señor. ¿Listo? Bien, listo. Dice, como se puede ver en la figura 31, se usa el identificar ese elemento para referenciar a la variable que se va a aplicar. El criterio, que en el ejemplo es encontrar el primer elemento que sea mayor que 10. Esa es la función, la funcionalidad de ese elemento, de ese dato, de ese arreglo o de ese registro, es encontrar que ese número cuál es el número mayor de todo ese tipo de datos que hay ahí.
¿sí? Supongamos que hay una matriz de cuántos lados, por ejemplo, de 10 por 10, una matriz, encontrar el número mayor de todos los números, del 1 al 1000, una matriz del 1 al 1000. Entonces, así se hace un ejemplo con esta estructura, ¿sí? Para yo entender esta estructura de cómo yo buscar un elemento dependiendo la estructura de ordenamiento de un registro, de una matriz o de un vector. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Mayor que 10. Sí, señor. ¿Correcto? Correcto. Listo, muy bien. Sí, señor. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. ¿Por qué yo les digo eso? Que por favor participen en esas cosas, muchachos, porque después van a tener problemas después, muchachos. Y después ya el profe no va a estar después por ahí. El profe ya no sé dónde andará. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, porque después van a tener esas dificultades. ¿Sí? Entonces, de pronto me han de escribir a mí, pero yo no sé si de pronto les contestaré de pronto a veces. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa parte. Entonces, dice aquí, muchas veces es importante que un lugar de retornar un solo valor, cuando retorna un solo valor de esa estructura, el resultado sea más de 1. Por ejemplo, si en el arreglo de la figura 30 se retornan los valores que son mayores de 10 que 10, por lo tanto debe retornar otro vector, lo que hablaba anteriormente, la parte de la matriz y los vectores, dependiendo la posición. ¿Sí? Tanto debe retornar otro vector con los valores resultados. Para esto existe la función array.filter. Un filtrado, cuando yo hago un filtrado en un arreglo, en una matriz o en un vector, se hace ese tipo de conteo. Quiere decir que el tipo de resultado de ese vector hace un cuenteo y retorna los valores que son mayores que 10, pero retorna otro vector con los valores que son resultados dependiendo de ese valor que está ahí. Que crea un nuevo arreglo con los datos que cumplan con la condición. Entonces depende muchachos, la condición. La condición. Correcto, muchachos. Ahí es donde ustedes van a ver el problema. Y ahí a veces dicen, muchachos, dicen que yo he visto, aprendí, dicen, ay, profe, pero es que yo no entiendo nada, no me sale todo error ahí en ese programa. Pero yo voy a ver el código, yo ya lo miro así, de repente lo veo, y la estructura y las condiciones que muestran allá no está la estructura que quiere ella que muestre. Entonces, esa es la paradoja, o decir como el intérprete de ese compilado, de esa estructura. En estas clases que hemos visto nosotros, muchachos, lo que hemos visto en la programación que hemos visto es la parte del intérprete y la compilación de cada estructura. ¿Cómo es que yo interpreto ese código? ¿Cómo es que yo lo analizo? ¿Cómo es que yo lo veo, la lógica, para darle ese tipo de dato y darle la solución a ese resultado? ¿Sí? Que algunos ya manejan, que ven que parece que si no me contestan es porque ya manejan esa estructura, ya lo han hecho. Entonces, los que me preguntan y los que manejan y los que hablan son los que ellos quieren saber de esa estructura. ¿Sí? Entonces, las condiciones. Lo importante de ese tipo es la condición, dependiendo de la función y dependiendo del argumento de esa estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo utilizar en esa función? ¿Cuál es el que hablé anteriormente? ¿Cuál es la función para ese tipo de dato? El array.filter. Correcto, ¿listo? No se olviden de ese, ¿listo? No se van a olvidar de ese array.filtrar, ¿listo? Filtrar ese tipo de dato dependiendo la función de mayor a menor, dependiendo la estructura de ese valor. ¿Listo? Entonces, alguien que me explique esa línea de código que es cortica, ¿quién me la explica? Que me dé la referencia, mejor dicho. ¿Qué es lo que entiende en esa estructura? Bueno, instructor, en esta... Listo, hágale. A ver, lo que se está pidiendo en la condición es filtrar números mayores que 10 sin importar que estén en orden, simplemente como están en el arreglo. Correcto. Por eso es que podemos observar en consolas que se están imprimiendo los números 12, 130 y 44 por la condición que se está estableciendo en el array filter. Correcto. Que el número mayor es que 10. Correcto. Entonces imprime. ¿Qué imprime ahí en ese resultado en pantalla? ¿Qué valores son? Del primero que arranca. El número 12, instructor. Listo. El 130 y el 44.
Correcto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa estructura, muchachos, que es algo muy importante, todo lo que muestra ese tipo, con ese tipo de condición, que da como resultado 12, 130 y 44. Que la longitud de ese dato o de esa estructura en realidad son el 12 y el 130 de esa estructura. Entonces, tener en cuenta que la base de esos números son el 12 y el 130. ¿Listo? Dependiendo la condición que es el array de filtrado de esa estructura de un producto en general. ¿Correcto, muchachos? ¿Está ahí? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Muy Sí, bien. sí, claro. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Correcto. Es de interés notar una cosa aquí, muchachos, que la consola solo retornó los datos que cumplen la condición. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de array.filtre? Cuando yo hago un filtrado en Excel, ¿qué es lo que cuando hago un filtrado en una base de datos, qué es lo que me ubica en una mayoría de datos, en número, en la parte numérica? Cuando yo hago un filtrado, ¿qué es lo que hace en Excel? Les hago el ejemplo nomás. Dependiendo del ejemplo de acá. Cuando yo utilizo Lo filtrados, que hace es solo mostrar los valores que cumple con la condición estipulada. exactamente, nada más. Usted lo que va a filtrar, yo quiero filtrar de los números, desde el 1500 y del 400 tal, me filtre tal número. El filtro de ese número. Ascendente y descendente, dependiendo desde la A hasta la Z o descendente y tal. Entonces, ese es el tipo de filtración. ¿Listo? Entonces, es de interés notar que la consola solo retorna los datos que cumplen la condición, que el elemento es mayor que 10. Solo depende del usuario que usted ejecute y que usted ponga ese filtrado de ese dato, de esa estructura. Solamente eso. Pero si usted pone esa condición y no filtra, no lo hace que se filtre en ese tipo de variable, no muestra nada. Entonces le va a aparecer cantidad de errores ahí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese dato para que tengan en cuenta cuál es la función de arrays.filtre. ¿Listo? Para que tengan ese tipo en la parte de un vector, una matriz y en una regla. ¿Correcto, muchachos? ¿Correcto, Diana? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? ¿Correcto? Bien. Entonces, en la medida que se va avanzando en el conocimiento de la sintaxis del lenguaje, esto es una sintaxis de un lenguaje general. ¿Listo? No estructurado ni tan, que digamos, ¿cómo le digo? ¿Cómo le llama la palabra? Tan complejo. ¿Listo? ¿Listo? Dice, el sintaxis del lenguaje del código fuente se va enriqueciendo de elementos y por tanto de complejidad, dependiendo los requisitos y dependiendo las estructuras que vayamos poniendo en ese lenguaje. Esto hace que sea necesario conocer la herramienta para la depuración de fallas, que es lo que les hablaba anteriormente, los ejercicios que yo les decía cuando hay errores. ¿Ustedes han hecho algún código en general que han tenido varios errores de compilación? Sí. ¿Sí? Ujú. Ah, bueno. Sí, señor. ¿Cuántos Sí, errores señor. les ha parecido? Más o menos. Pues compilando con uno que esté con un error ya basta con que eso no deje de compilar. Ujú. Sí, pero ella a veces lo compila por medio de líneas de código, ¿no? A veces muestra en la línea 4, en la línea 10, 15, dependiendo de la estructura. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa función. ¿Listo, muchachos? Por el momento, ¿sí entendieron esa estructura, muchachos? Sobre la parte de buscar un elemento y el ordenamiento de un registro. ¿Listo, muchachos? Todo lo que se hace en ese ordenamiento de registros se maneja la parte de un vector y una matriz, ¿sí? Hablamos anteriormente de qué era una matriz, un vector, qué era una función en una matriz y en una regla. ¿Listo, muchachos? Espero que ya ustedes tengan en mente eso y no se olviden de esa estructura, muchachos. Ya poco a poco ya se van afinando todo lo que dice aquí, ¿sí? Que dice acá abajo, dice aquí. Los elementos, por lo tanto, la complejidad de cada estructura que estamos mirando. Y, y la parte que es algo importante, se va
enriqueciendo todos esos elementos que ustedes han mirado conmigo. ¿Listo? Los elementos importantes. Porque hay a veces en códigos, uno no utiliza tanto algunas cosas de esos elementos, de esas funciones. Solo depende de lo que yo quiera sacar y que me muestre, nada más. Dependiendo la estructura y dependiendo la condición de ese tipo de arreglo. ¿Correcto, muchachos? Bien, del código y de la redacción que yo tenga en esa estructura. ¿Listo? Sí, ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, depuración y fallas de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Cuando yo hablo de depuración y fallas de sintaxis. Ahí hay algo importantísimo ahí. ¿Qué es lo que hablo? Sí, señor, eso se encarga de encontrar errores para posiblemente solucionarlos. Correcto, ¿listo? Y fallas de sintaxis, ¿listo? Teniendo en cuenta que todo programa o código que se realiza, muchachos, que hay en Internet, tienen fallas. No todo es real, lo que muestra en Internet no todo es bueno. ¿Sí, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta que ustedes cuando ejecuten un código cualquiera de Internet, de una explicación o de un elemento, de una estructura, van a ver que ese código no va a salir bien. Va a salir cantidad de elementos que no van a dar con la solución de lo que yo quiero que muestre en esa estructura. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, ustedes, muchachos, ustedes que hagan una prueba, ustedes, pónganse en un día, un sábado, y tengan el lenguaje ahí en Visual Código o el lenguaje que vayan a utilizar y depuren esa estructura, hagan esa depuración y las fallas de sintaxis y verifiquen todo lo que hemos mirado en la parte de registros, de matrices, de ordenamiento, de encapsulamiento, lo que hemos hecho nosotros de un registro de los datos de las matrices de un vector, verifiquen cuántos errores hay en un código de Google, de una estructura en programación, qué errores hay ahí en esa estructura. Y ustedes mismos se van dando cuenta si en verdad entendieron la estructura de la parte de la programación de la lógica, de los algoritmos y las pruebas de escritorio. ¿Correcto, muchachos? ¿Van a hacer esa prueba o no la van a hacer? Me comentan el miércoles. A ver, la hacen entre mañana y martes, que no tienen clase conmigo. Mañana hagan esa prueba. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, supongamos yo aquí voy a dejar de ver esto, muchachos. Por ejemplo, un código. Espérame, aquí voy a dejar y les voy a mostrar una cosa. Espérame. Este intérprete que muestra aquí, este es un cálculo de cómo hacer el cálculo de una calculadora básica. ¿Listo? En Java. Entonces la estructura muestra los interfaces y la estructura que quiere que interprete toda esa importancia. Entonces aquí está toda la nomenclatura y la estructura de las funciones, de lo que yo quiero aprender y lo que yo quiero que hemos visto. Aquí hay varias cosas que hemos mirado aquí. Ya estoy mirando aquí. ¿Listo? Disculpe, no se nota. Si está compartiendo, no se nota. Espera un momentito. No está compartiendo. No estoy compartiendo, diga más bien. ¿Listo? Espera. Ok, disculpe. Bien, ¿listo? Entonces, miren que es un código de calcular una calculadora básica, de una estructura básica en Java. Entonces, miren la programación que tiene, ¿listo? La estructura, cómo está definida, pero ahí en general, ahí hay varios elementos que no van ahí. Hay que mirar y hay que depurar y hay que mirar la sintaxis y mirar la programación y mirar los errores que tenga. ¿Sí? Mire la estructura, es larga, ¿listo? Porque es una calculadora, muchachos. Mire, hay incrementos, hay break, ¿sí? El type while, break, y while, ¿sí? Y el de la impresión de la operación de cada dato. Entonces, por favor, miren esa estructura, ¿sí?
busquen calculadora básica en Java y lo ejecutan después. Y me comentan el miércoles qué es lo que hace esa estructura. ¿Listo, muchachos? Para que vamos interpretando cuál es lo que estamos haciendo en esa parte, qué es lo que han aprendido en sí de esa estructura. ¿Listo? Que hay algo nuevo, mejor dicho, de ahí, mejor dicho. ¿Correcto? Ok, sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Señorita. ¿Listo? Depuración de fallas de sintaxis. Entonces, ahí hay varios códigos ahí que uno mira, pero ahí yo mirando, ahí hay varios errores, ya miré. ¿Sí? Entonces hay que mirar que la sintaxis en realidad, todo lo que está en internet no es real a veces, muchachos. Hay que, uno, modificar y hay que mirar qué me resulta bien y qué puedo yo que me sirva para yo poderlo organizar en mi código y poderlo implementar en un lenguaje de programación. Esa es la tarea, como decir, para que miren cómo es la estructura en sí, muchachos, para que vayan mirando cuando ustedes implementen un código. ¿Listo? Dígame. Pero el código que usted nos mostró es de Java, Es no de, de JavaScript, ¿cierto? no, es de Java, solo Java, Es solo Java. solo Java. Solo Java Ok. nomás. Sino que ahí hay dos, ahí está tomando que es Java y tiene algo de script también. ¿Listo? Entonces ahí hay algo que hay que mirar. ¿Listo? En ese lenguaje. ¿Listo? Que es una calculadora en general. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de la sintaxis, de la parte de la programación, ¿sí? De la parte del intérprete y la compilación de una depuración de fallas de una sintaxis en JavaScript o en Java, dice, la principal funcionalidad que se requiere en la depuración del código es la mostrar las salidas. Esto es lo que más importa siempre, muchachos, en un código. Es lo que muestra en una salida. ¿Qué es lo que muestra en esas salidas? Parciales de los datos de la depuración del estado de esa estructura y de las variables que insertan en ese tipo de estado de esta variable. O tal vez se tenga la necesidad de mostrar que se está ejecutando determinada línea de código, dependiendo la sintaxis. Por lo general, la salida en JavaScript, que es algo importante, muchachos, está dirigida hacia un navegador o hacia un flujo del tipo de navegador o motor de búsqueda o de un flujo de datos de un servidor web. ¿Sí? Teniendo en cuenta que todo código que van a manejar ustedes en JavaScript va a tener ese tipo de lenguaje, que sea un navegador hacia la parte dirigida que tiene un JavaScript y tiene que tener un navegador que tiene un flujo de datos en un servidor web. Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, en la parte de la programación, cuando ustedes van a implementar ese tipo de proyecto, el diseño que van a hacer ustedes es por medio de un servidor web o un diseño web. Les hago esa pregunta a ustedes. Tienen que responderme cómo es. Es por medio de un servidor web instructor. Correcto, esa es la respuesta correcta. Muy bien, aprendí, ¿listo? No quería que me dijeran por un diseño web. Ahí sí los mandaba para prekinder a ustedes. ¿Listo? ¿Sí? De esta escuela, ¿listo? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que todo lo que es diseño web, páginas web, de sistema móvil, ¿sí? Todo lo que es la parte dinámica, no estática, que habíamos hablado, la parte dinámica, estática, ¿sí? Entonces, HTTPS, HTML, ¿sí? PHP, todos esos lenguajes, muchachos, tienen que tener un servidor web y tienen que tener un dominio. ¿Y qué es un dominio, muchachos, para ustedes en un servidor web? El nombre con el que se identifica el sistema. El nombre que se identifica el sistema, no tanto el sistema, sino la Página. Ajá, Página. correcto. El sitio, mejor dicho, ¿sí? Ok.
¿Listo? Entonces, tener esa estructura, muchachos, que es el sitio del diseño. ¿Listo? Entonces, DNS es Sistema de Nombres de Dominio. Quiere decir que pone el nombre en ese tipo de servidor, de ese tipo de servicio web, para que se compute y se comunique con el servidor web para que haga con la dirección IP, se conecten y hagan el servicio. Y se conecten y tengan ese servicio de la comunicación. ¿Correcto? Entonces, esa es la importancia. Servidor web. ¿Listo? Servidor web. Servidor web. ¿Listo? Que es algo importantísimo en la estructura que van a hacer ustedes, muchachos. Busquen un poquito, empápesen un poquito qué es un servidor web, muchachos. Lean un poquito sobre eso, que es algo que les va a ayudar para poder yo configurar mi base de datos, mi estructura y mi página web y mi diseño web y la parte del lenguaje que voy a trabajar. Entonces, servidor web. ¿Listo? Toda la estructura, ¿qué es un servidor web? Y hay varios ejemplos para poder yo diseñar esa estructura de un diseño web del servidor. Dependiendo del DNS, la estructura de DNS, Sistema de Nombres de Dominio. Entonces les hago la pregunta aquí. Si no funciona el DNS, ¿qué pasaría en el diseño web? Les hago la pregunta a ustedes en la estructura ya metiéndonos ya en el diseño. Yo pienso que el sitio no arrancaría, o el sitio no arrancaría porque mire que yo estaba creando una página de registro ahora con index HTML, CSS y JavaScript ahora, haciendo algo básico para ir empapándome del tema. Ajá. Y pues luego lo intenté compartir a mi hermano para que viera lo que estaba haciendo y me apareció que registre dominio, cree dominio. Claro, muchachos. Sí, muchacho. Entonces, vea, muchacho, entonces es algo muy importante lo que has hecho. Me parece muy bien. Felicitaciones. Todo lo que estás haciendo, las pruebas que estás haciendo. Eso quiere decir que te interesa la estructura, ¿no, aprendiz? Entonces, es algo importante, muchachos. Y hay varios tipos de servidores web para esas estructuras, para poder instalar y poder configurar esa estructura, para que no se caiga y esté permanentemente bien la estructura. ¿Sí? Entonces, yo he utilizado para los servicios web, en la parte de diseño y la estructura de programación, en Java y JavaScript, SAM, ¿sí? SAM o el Apache, ¿sí? Entonces, son estructuras para poder hacer el tipo de servidor web de esa estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos datos, muchachos, que es algo que van a necesitar ustedes, muchachos, para realizar esa estructura del diseño de lo que van a hacer ustedes, muchachos, ¿sí? Que es algo principal y lo fundamental que van a tener en cuenta a la hora de configurar esas estructuras, muchachos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos para poder interpretar bien ese lenguaje y lo que quieren mostrar en el diseño web, muchachos, ¿sí? No es solamente programarlo y listo, lo demás, pero también va por diseño web, la estructura que no se caiga, ponerle la dirección IP a esa estructura del diseño web. Entonces, va anclado muchas cosas, muchachos. Va el JDK, también de la que le hablaba anteriormente al aprendiz que me preguntaba sobre las máquinas virtuales, que eso va a incluir en la parte del diseño web y del navegador. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, a la hora de realizar esa estructura. ¿Correcto? ¿Y qué más realizaste también sobre esa prueba, muchacho de aprendiz, que me estabas comentando? Mire, instructor, que pues para poder ver lo que estaba haciendo ya el diseño o el inicio que estaba haciendo, instalé una extensión en Visual Studio Code que se llama Live Server y entonces me abrí una pestaña en Google para ver el diseño de lo que estaba haciendo. Correcto, muy bien. Ese te puede servir para la parte del diseño. Quiere decir que está por medio remoto y está por medio de una dirección IP. ¿Listo? Que te muestra la conexión del URL.
¿Sí o no? ¿Te mostró la conexión del URL? La conexión ¿Sí? remota. Eso, Sí, remoto. Ajá, correcto, ¿sí? Que muestra la dirección ahí, que tú te puedes conectar y tú lo puedes ejecutar directamente, actualizar, mejor dicho, la actualización de la página, ¿sí? Entonces, es algo importante que lo que has hecho y te has adelantado algunas cosas, pero en general son cosas que hay muchos servidores para yo poder interpretar esa estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Quién más correcto. ha, ¿Quién más ha probado cosas sobre esa parte, muchachos? ¿Han tenido esa curiosidad? Entonces, tener en cuenta que lo que van a hacer ustedes es diseño web, ¿listo? Parte web. Entonces, dependiendo la estructura que hagan. Y en la parte de seguridad, ¿qué han buscado de seguridad, muchachos, de la estructura? ¿Quién me ha comentado eso? En la seguridad de la diseño web. Bueno, sí estaba buscando algo como sobre HTTPS, pero no logré implementarlo. Ya. Sí, claro, la parte de cifrado, ¿no? Y del algoritmo, ¿no? La parte de algoritmia, pero en cifrado, ¿no? La parte de cifrados, ¿sí? Que eso también hay que manejar la parte de cifrados, ¿no? De la implementación, ¿sí? No creo que alcancemos a ver eso, muchachos, para la parte de eso de la seguridad también. Yo quería mostrarles, explicarles esa parte, pero el tiempo está muy corto, entonces es berraco. Se maneja un cifrado ¿de qué? De la parte de la encriptación, que hay un poco de seguridad o de algoritmos que se utiliza para yo poder interpretar esa estructura, muchachos, y codificar ese por medio de código, ¿sí? Los intérpretes de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, supongamos ustedes, muchachos, que ustedes estén ya en la implementación para el diseño web de la página web. eh, por ejemplo, ustedes, los paquetes que tienen que utilizar para ese diseño de un servidor web en sí, en general, muchachos, es solamente mirar qué van a utilizar ustedes en la implementación de los programas que van a utilizar. Uno, primero, JDK, ¿listo? Que es para la parte del intérprete del servicio, de la parte de diseño de todos los programas que van a utilizar ustedes ahí en el diseño, ¿listo? Que es JDK, ¿listo? Otro, la parte del paquete, el paquete SAM, del que le explicaba yo a ustedes, el SAM, es un servidor web, ¿listo? Que utiliza Apache más María va de base de datos más PHP y Perl, que es la parte del lenguaje. Entonces, me gustaría que utilizaran SAM, que es la estructura muy buena para la parte del servicio web. SAM. Entonces, investiguen qué es SAM para ustedes, muchachos. Que aquí yo lo tenía en mi celular, que lo había hecho la estructura la otra vez, y ya encontré lo que había hecho yo, la estructura que en general le había mostrado al otro aprendiz, a los aprendices que les había hecho la otra vez. Entonces, todo el proceso que hice y la configuración de todo lo que se hizo. Entonces, un aprendiz utilizó, yo le mandé el paquete, que es paquete de SAM, que utiliza Apache más MariaDB, base de datos más PHP más Perl. Pero eso es para la parte del diseño de la parte del servidor web. ¿Listo? Y la otra, para el entorno de todo el diseño, se va a manejar NetBeans. ¿Listo? Es importantísimo manejar el NetBeans, que es para la parte del servicio.
Y para la parte de programación de la estructura en las bases de datos, MySQL. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes van a interpretar toda la estructura de esos lenguajes, muchachos. ¿Sí? Que SAM es algo completo para la parte de la servicio de la página web. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta esos datos, muchachos, que es algo sumamente importante para ustedes en el desarrollo, muchachos. Ya luego a ustedes ya les voy a dar esos datos, muchachos, para que los tengan bien y los puedan ejecutar y los puedan instalar y los vayan realizando, muchachos. ¿Listo, muchachos? Me hacen acuerdo nomás, mejor dicho. Ahora, el momento del día que ya acabemos las clases, me hacen acuerdo que más o menos para que vayan trabajando esa estructura, muchachos. ¿Listo? Para la parte del servicio, del servidor web, del diseño web de la página. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Yo les saco en una hoja, en un documento en Word, y les paso toda la parte de los programas que deben ya ir ejecutando e ir probando. ¿Listo, muchachos? Para ese tipo del servidor. ¿Correcto, muchachos? Y lo vayan implementando. Sí, señor. ¿Correcto? Es decir, instructor, disculpe, que para la próxima clase usted nos estaría dando esos recursos. Sí, claro, exactamente, listo. Para el miércoles yo les voy a dar esa estructura, listo. Les voy a dar en un documento y yo se los voy a enviar por el medio del WhatsApp, les envío ese documentico, listo. De qué es lo que van a manejar ustedes, más que todo, listo. Que lo importante es manejar el servidor web, listo, de esa estructura, ¿correcto? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Del lenguaje, ¿correcto? Entonces, algo muy importante que manejen muy bien eso, muchachos, porque después llegan tarde y se les hace tarde después con eso, muchachos, porque eso toca configurar, toca hacer unas cosas, ¿sí? Poner claves, poner varias estructuras, toca hacer ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, muchachos, de la estructura de la depuración de fallas de sintaxis, es por eso. Por ejemplo, en Sajuna, en la página del SENA, ha habido errores, ¿no? Que dice a veces que no entra a la página web. ¿Por qué? Dice error en la línea 500 tal, ¿sí? Y dice HTTP. Sí lo ha mirado el error a veces que no, cuando no entra a la página web del SENA, de Sajuna, error 5000 dice ahí, ¿qué es? En HTTP, ¿sí? La parte de texto, hipertexto. Entonces, eso es de nombres de dominio, que quiere decir que está algo fallando allá en esa estructura, ¿sí? De depuración. Entonces, dejando la consola para realizar estas depuraciones. Entonces, hasta ahora se ha usado la consola para mostrar datos de depuración cuando se emplea. ¿Listo? Esa estructura. Console.log, que es un método usando para mostrar mensajes de confirmación de operaciones o mitificaciones de éxito en las operaciones del algoritmo, pero también existen más. ¿Listo? Aquí hay un servicio, el servidor de los servicios del servidor web, console.log, que para enviar y registrar mensajes generales, consola.dir, para registrar un objeto y visualizar sus propiedades dependiendo de la consola, console.war, para registrar mensajes de alerta, esos dependiendo en la estructura del lenguaje de la programación, consola.error, para registrar mensajes de error de ese registro. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de ese servicio web o ese console.log, en la estructura que muestra acá en el lenguaje de script.javascript, ¿qué es lo que me está mostrando en esa línea de códigos, muchachos? ¿Cuál es la línea principal para esa estructura de lo que muestra ahí? La principal es un console.log. Correcto. ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿Qué es lo que muestra, mejor dicho? Imprimiendo los elementos del arreglo, del array. Correcto. ¿Qué más? Luego estamos viendo un console.alert para ver un mensaje de alerta. ¿Un console de qué?
¿Un console de qué? ¿Me estabas explicando? Era la tercera línea. No te entendí lo que me dijiste. No te entendí lo que me querías decir. ¿Qué es lo que me decía ahí? Pues que en el principio muestra un console.log para imprimir los elementos que están dentro del arreglo, instructor. ¿Y cuáles son los dos elementos que ingresa ahí primero? ¿Ya pueden observar ahí, muchachos? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la condición principal de eso, muchachos? ¿Cuál es la principal condición de esa estructura de ahí? Que muestre lo que muestra en ese tipo ¿qué? De mensaje de alerta, mejor dicho. ¿Cuál es la estructura principal ahí que me está mostrando ahí? Ese sería el console war, que es para Console. registrar mensajes de alerta. Eso, Sí, correcto, console.war. muchachos. Eso lo quiero que me interpreten, el console warning, ¿listo? El warning, mensaje de alerta, que hace un más el arris de 1 y la posición 3. Y el console error, mensaje de alerta, arris 1 en la posición 4. ¿Por qué esos valores 3 y 4? Les hago la pregunta ahí. Eso indica A el ver, valor del array en esa posición. Por ejemplo, en la posición 3 sería el valor del 130 y en la posición 4 sería el valor 44. correcto, sí. Dependiendo de él, ¿qué depende ahí? De esa posición. El intérprete de lo que estás haciendo, lo que tú me acabaste de decir ahora. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste ese tipo, el valor 3 y 4 en la posición? Por Porque esos medio. son los que están en el ejemplo. O sea, No, no, puede no, ser, no. otra opción podría ser array 1 entre corchete 0. Aparecería en el alert el valor 5. O array entre corchetes 1. Aparecería el valor 12. Eso ya depende de qué valor quiere poner el usuario de la posición que desea del arreglo. Pero ahí es algo muy importante, depende de la posición del vector, muchachos, nada más, no es del usuario que están dando ustedes, muchachos, eso no es el vector de esa posición, de esa estructura, de esa matriz, esa es la posición. ¿Se acuerda que el vector se inicia desde dónde? Desde el cero y tal posición, muchachos, ¿se acuerdan o no se acuerdan de eso? Sí, señor. Ah, bueno, entonces eso, lo que tú la respuesta me diste anteriormente, que empezaba de tal posición, tal eso, por el vector que está en esa estructura, de ese número, 5, 12, 8, 130 y 44. Es el vector que estás mostrando ahí. ¿Sí? No olviden eso, muchachos, pilas, no es porque el usuario pone un número cualquiera, no. Eso no es la lógica, pilas con esa, me extraña, Diana, que me digas esas cosas así. ¿Sí? Que tú la que me has interpretado muy bien es el lenguaje. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, esa estructura. Estamos hablando de vectores, también, vector y matrices en esa estructura. Esto es de matrices y vectores. ¿Sí? Entonces, tengan esa en mente, no se olviden de eso, no es solamente por lo que estoy hablando yo acá nomás, eso lo van a ver en otros códigos después ustedes, muchachos, en la implementación. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, muchachos. No es de regaño, sino que pilas. ¿Sí?
Por eso era que me quedaba callado, yo decía, dígame cuál es la condición de cuál es que me está mostrando eso ahí. El resultado, entonces, ¿cuál sería el resultado en total de esa posición de lo que, hablando de lo anterior? ¿Cuál es la condición de esas dos que muestra ahí, del error? Mensaje de alerta, ¿cuál sería? En la posición 5, 12, 8, 130 y 44, el de alerta, ¿cuál sería el resultado en pantalla? El de alerta es el 3, instructor. ¿El qué? El de alerta es el 3. En la posición 3, instructor. Iniciando desde el 0, ¿cierto está? El mensaje de alerta es que estoy hablando yo. ¿Cuál es el resultado? El que entra. El resultado que entra el mensaje de alerta es 130. El 130 está en la posición 3 de este vector. Correcto. Esa es la explicación. Y el error del mensaje de esa estructura, de esos números, de esos 5 números, de ese vector, ¿cuál es la posición general de esos datos? Para el mensaje de error estaría usando la última posición, que es la posición 4, que tiene el valor 44 en el vector. ¿Listo? ¿Y desde dónde empieza ese vector? En esa posición. Del 0 y termina hasta el 4. Bien. 1, 2, 3 y 4. Correcto, ¿listo? Entonces, esa es la nomenclatura, muchachos, de cómo ustedes hacen un mensaje de depuración de esa estructura dependiendo el alerta y la parte del mensaje de alerta y el mensaje de error de esa sintaxis, ¿listo? De depuración de una sintaxis en total, de acuerdo a un mensaje de error, ¿listo, muchachos? Entonces, aquí no hay nada más que hablar, muchachos, de esa estructura, porque eso demuestra qué es el mensaje de alerta y el mensaje de error de esa sintaxis, ¿listo? El error y el warning, quiere decir warning es error, ¿listo? Un warning, ¿listo? Entonces, aquí está la estructura de cómo yo interpreto cada error de una estructura o de una dirección que yo voy a entender de cada cosa. Entonces, tener en cuenta estos datos importantes, muchachos, de esta estructura que está aquí, de cada una, consola.log, consola.dir, ¿listo? Consola.warning y consola.error de la estructura, ¿sí? Entonces dice aquí en el warn, dice para registrar mensajes de alerta, el dir para registrar un objeto y visualizar sus propiedades de cada objeto de esos datos. Consola.log para enviar y registrar mensajes generales dependiendo de la regla que muestra ahí, de la estructura que va a mandar usted, de ese mensaje que muestra en pantalla. ¿Sí? Entonces, ese se utiliza en consola.log para mirar qué error hay o qué estructura hay de falla, de sintaxis, de depuración y de extracción de un dato. ¿Listo, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de la sintaxis de los errores, aquí hay un enlace muy importante, muchachos, que dice, se puede revisar el procedimiento de despliegue y el uso de consola para el navegador Google Chrome en el siguiente enlace. ¿Sí? Este enlace hace la referencia y explica en sí cómo es el enlace de un diseño web de esta estructura, lo que estamos explicando acá, muchachos, de la depuración y fallas de sintaxis. Entonces, si ustedes quieren mirarlo, lo quieren mirar, anoten la página web y lo revisan, muchachos, y lo verifican después. ¿Sí? El choque de errores, mejor dicho, de la estructura. ¿Sí? Un enlace web. http://youtuber.b, ¿sí? hfcrn3p3, la versión EY4, que es 4, y la consola que es choque de Red Hat. ¿Sí? Entonces,
Eso para que lo escriban y lo verifiquen ustedes mismos, muchachos, y miren qué es lo que hace esa parte. ¿Listo? Ya tienen dos tareas, esta y la otra de la estructura de Java, qué es lo que hacen ese tipo de error, qué hay de errores en un lenguaje de programación. ¿Correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, hoy la clase va hasta a este momento, que era esta depuración de fallas de sintaxis, porque ahora voy a empezar a evaluar, muchachos, a calificarlos a los demás gente que me han enviado ahora, muchachos. Entonces, yo voy a utilizar este tiempito para poder evaluar, muchachos, porque me faltan muchos por evaluar, muchachos, todavía. ¿Sí? Saben que es cada ficha y ustedes saben que cada ficha no es fácil, muchachos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de la estructura, para poder adelantar y evaluarlos y para que mañana no tengamos ninguna interferencia de la ejecución. ¿Alguna pregunta de la estructura de hoy, muchachos? ¿De la clase de hoy? No, señor. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, no se olviden. Entonces, quedamos en la parte de depuración y fallas de sintaxis, ¿sí? Después ya seguiremos con la parte de fallas de lógica, que es algo importante, que ya es lo último, muchachos, de la estructura. Fallas de lógica para poder interpretar lo anterior. ¿Listo, muchachos? Lo que hemos visto anteriormente. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hoy, muchachos, yo los dejo que hagan la estructura, los que tienen que entregar, muchachos, que envíen para yo poderlos evaluar y ya tener bien listo la información. ¿Correcto, muchachos? Voy a dejar el video hasta aquí para poder avanzar yo ahora. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor, Sí, correcto. señor. Se sabe que tienen tareas, ¿listo? Tareas de mañana, entregar toda la información para evaluar y la parte del código que van a depurar allá, van a mirar qué errores hay y me van a mostrar ustedes, me van a explicar qué miraron en esa estructura, ¿sí? Y también la parte de este enlace, qué es lo que les muestra en ese enlace, ¿listo? Y me van a explicar qué es lo que miraron ahí en esa estructura, ¿listo? ¿Sí? Entonces, eso por eso. Dígame. ¿Puede pasar el enlace donde estaba el código de Java para hacer la revisión? Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a mostrar. Espera un momentico, aprendiz. ¿Pueden ver? Sí. ¿Listo? Esta es la estructura de cómo. Este es el link, ¿sí? .com, código Java, calculadora básica. ¿Listo? Para que lo miren. Lo puede pegar en el chat, no disculpe. Uy, pero es largo. Es larguito, muchachos. No se puede. No el link, el mero El link. link, sí. URL. A la URL, sí. Sí, Háblame con los nombres completos y los nombres correctos. URL. Esa es la palabra, señor, ¿no? señor. Sí, pilas, que ya saben con esa estructura. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Vamos a dejar de ver esta parte. Entonces, voy a enviarles el link. ¿Listo? Bien, correcto. Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Les llegó? Sí, señor. Correcto. Listo, muchachos. Entonces, es solamente que ustedes observen qué errores hay y qué hay cosas nuevas de esa estructura. Miren eso nomás, ¿listo? Para que lo verifiquen y me comentan en la clase anterior, la clase de miércoles. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esperen, muchachos, antes de despedirme, voy a dejar de grabar para ya poder guardar el video y poderlo subir. A ver si lo puedo subir yo en la mañana en la mañana, o si alcanzo hoy en la noche lo subo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿sí entendieron la estructura de lo que miramos hoy? Hoy fue corto, no fue mucho lo que teníamos que ver, ¿sí? Sobre esa estructura que nos había faltado la anterior clase, ¿sí? Entonces, ¿sí entendieron eso, muchachos, de lo que hablamos?
Sí, señor, claro. ¿Listo? Correcto. Entonces, muchachos, entonces ya para el día miércoles también les voy a tener el documentico, el documento de los programas que van a manejar para la parte del servicio web. ¿Listo, muchachos? Eso lo voy a hacer yo, lo voy a estructurar, lo voy a poner los puntos que es lo que van a manejar ustedes a la hora de ejecutar esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Tener en cuenta eso. ¿Listo? Para yo hacerlo bien. Yo lo hago mañana, en la tarde lo hago. Si ya tengo un tiempito, lo hago ese documento para que lo tengan en cuenta y miren qué programas para que lo puedan descargar. ¿Listo? Bien. Y las máquinas virtuales también. La máquina virtual, si el que va a utilizar máquinas virtuales, ahí les voy a poner el link de la máquina virtual y la versión de que debe manejar, ya sea para Windows o para Linux. ¿Listo? ¿Correcto? Ya. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, Sí, señor. un gusto en verlos saludado hoy, muchachos. Les agradezco mucho por este rato. ¿Listo, muchachos? Entonces nos veremos el miércoles para terminar ya las sesiones, ¿correcto? Ya que estén evaluados, Dios mediante bien, y que no haya ni uno que se quede por fuera sin evaluar. ¿Listo, muchachos? Eso es lo importante, de evaluar. ¿Correcto, muchachos? ¿O alguna sugerencia o alguna cosa, muchachos, antes de cerrar? No, ninguna por mi parte. ¿Listo? ¿Listo? Por mi parte, ¿Listo? ninguna. No, Muchas listo, gracias. listo. En todo Gracias, caso, doctor. y qué pena yo hablarles de pronto así durito algo de las cosas, pero son cosas que en verdad algún día me van a decir que gracias, profe, por lo que me dijo a mí esas cosas. ¿Listo, muchachos? Se van a acordar de mí algún día. ¿Sí? Así es, así ¿Listo? es. Sí, muchachos, no es por regañarlos, no, simplemente que yo hablo así, yo soy así de un temperamento, mi voz es fuerte y yo hablo así. ¿Listo? Pero no es porque yo le estoy diciendo, vea esto, que no sé qué, que ustedes no, no. ¿Sí? Pero entonces es la estructura así, como se demanda. ¿Sí? Para que tengan bien la funcionalidad y el proyecto bien, muchachos, y lo hagan bien. ¿Listo? Y que tengan cero warning. ¿Listo? ¿Sí? Cero warning. ¿Listo? En esa estructura. ¿Listo? Bien. ¿Listo, Daniel José, Alejandro, Andrés Serna, John Santiago, Carolinares, Moisés Cepeda, Diana Castaño y Karen Sofía? Les agradezco mucho por estar en la clase y nos veremos el miércoles, si Dios mediante nos da vida en esa parte de la lista. ¿Listo? Un gusto, muchachos. Nos vemos.